En esta primera tertulia, Lidia Falcón, buenas noches, bienvenida, gracias por estar en la sexta noche. Antonio Maestre, bienvenido. Nativel Preciado también está con nosotros, buenas noches, Nativel. Hoy nos acompaña, se estrena como tertuliana Teresa Viejo. Teresa, buenas noches, gracias por estar aquí, un placer, como siempre. Ignacio Escolar, buenas noches, bienvenido. Y enfrente tenemos a Francisco Maruenda. Hola Francisco, buenas noches. A su lado, Eduardo Inda, buenas noches Eduardo. María Claver, bienvenida también. Y cerrando, nuestro grupo de tertulianos, Ana Grau. Buenas noches, Ana. Voy a empezar solicitándoos un primer titular con respecto a esa imagen histórica, a esa huelga histórica, la que tuvo lugar el pasado 8M. Hoy el Gobierno aseguraba que ya estaba tomando decisiones con respecto a algunas conciliaciones que tenía en la nevera. No sabemos si será o no suficiente. De momento, os pido un primer titular con respecto a lo que hemos vivido en este país en los últimos 2 días. Bueno, el feminismo ha triunfado. Este es el titular, ¿no? Breve, pero exacto. Ahora, hemos pasado muchos años de lucha para llegar al día de ayer. Me voy a ir con Ana Grau, el siguiente titular. Adelante, Ana. Bueno, se ha hecho mucho ruido, se ha triunfado algo, ok, ya lo veremos. O sea, tenemos que ver esto en qué queda. Yo de momento temo que quede en una gran demostración de malestar de unas y de fuerza de otras, pero que no, vamos, que al día siguiente sea más de lo mismo. Sí que es cierto que parece que esta manifestación, esta huelga, estas movilizaciones del pasado 8M han pillado a muchos partidos políticos con el pie cambiado y les ha mojado la ola sin que ellos se dieran cuenta. Antonio Maestre. De hecho, yo creo que uno de los síntomas del gran triunfo de la huelga del 8M es que todos aquellos que habían puesto palos en las ruedas y habían intentado que fracasara, se han tenido que unir en último momento para no quedar en evidencia ante el éxito abrumador. María Claver. Bueno, yo creo que fue una jornada histórica y que además fue un éxito y que ha logrado una cosa que no habíamos logrado hasta ahora, y es que el Día Mundial de la Mujer se convierta en la semana, porque ha sido muchos días lo que nos ha permitido de reflexión y sobre todo de concienciación. Nativel. Yo pido que además del éxito que ha tenido el 8 de marzo, que esta catarsis feminista, que lo es, sea útil para cambiar las estructuras sociales y para que haya una verdadera transformación al fin, después de un siglo de lucha. Eduardo. Ninguna conquista humana se consigue sin hacer ruido. El 8M se hizo ruido, se ha mejorado mucho la situación de igualdad entre el hombre y la mujer en los últimos 40 años, pero todavía queda muchísimo camino por recorrer y espero que las manifestaciones del pasado jueves pues las tomen en cuenta los políticos más de lo que lo han hecho en los últimos años. Teresa. Pues yo diría que el tiempo de la reflexión y de las ideas se ha terminado. Este es el tiempo de la acción y la marea morada es imparable. Paco. Bueno, yo creo que fue una manifestación muy positiva en todo su conjunto y que es un gran avance. Ahora lo que habría que ver es si realmente los políticos son capaces, en donde hay brecha salarial y donde hay desigualdades, de corregirlo. Pero eso pasa por palo, ¿sabes? Es decir, ya sabes de que yo no creo en la bondad humana, creo en los inspectores de trabajo, creo en los inspectores de Hacienda, creo en ese tipo de cosas. Ignacio. Creo que la huelga es un éxito y la manifestación solo es comparable a otros dos momentos históricos, el no a la guerra y las manifestaciones por Miguel Ángel Blanco. Y creo que obligará a los partidos a tomarse muy en serio esto. Se ha visto cómo se han visto superados en esta última semana. El Gobierno empezó negando la etiqueta feminista, considerando una etiqueta por parte de la propia ministra de Igualdad, y terminó la semana con el presidente con un lazo feminista y con una portavoz del PP hablando de que forma parte del feminismo de nuestros valores democráticos fundamentales, que lo eran también la semana pasada. Bueno, vamos a empezar a debatir todo esto, pero antes vamos a conocer también las historias de algunas de las mujeres que hoy nos acompañan. Como ven, muchas, y queremos compartir con ustedes lo que ellas tienen que decirnos, sus reivindicaciones. Andrea. Muchas mujeres, como dices, para valorar todo lo que ha ocurrido. Empezamos por Sara, ella es vocera de la comisión del 8M. Sara, buenos días, buenas noches. Lo primero, un titular, ¿esperabais ese éxito tan rotundo? Esperábamos este éxito porque además nosotras siempre decimos que el éxito no únicamente recae en el día de la manifestación, que ha sido un día absolutamente histórico, sino que el éxito viene de todas esas mujeres que se han ido organizando a lo largo de estos meses en todos los barrios, en todos los institutos, en todos los pueblos de Madrid y que finalmente acabó en una jornada histórica como la de ayer del día 8 de marzo. Claro, y la pregunta que muchos se hacen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora nos enfrentamos a un gran desafío, porque lo que queríamos poner las mujeres era nuestra vida en el centro del debate social. Nosotras vamos a seguir, esto es un proceso muy largo, un proceso que no acaba. Queremos que la vida de las mujeres mejore en este país y por lo tanto seguiremos en la lucha. ¿Y qué es lo primero que tiene que cambiar?
lo primero que tiene que cambiar es la intención real, es decir, lo primero que tiene que cambiar es desde lo más pequeñito, en el ámbito de lo social, como también en el ámbito político. Tenemos que realizar cambios en nuestras casas, tenemos que realizar cambios en nuestras mentes y también instar a todos esos políticos a que, por favor, hagan de verdad cambios reales y no únicamente se dediquen a hablar de lo bonito que es la huelga. Sara, por último, ha habido varias críticas a la organización. Por ejemplo, partidos como Ciudadanos decían que era una huelga anticapitalista, que estaba politizada. ¿Tú qué les dices? Pues que esta huelga ha sido un proceso absolutamente abierto, un proceso en el que han participado muchísimas mujeres diversas de todo tipo y que al fin y al cabo lo que queríamos decir es eso, poner nuestra vida en el centro, queremos transformar nuestra vida. Las mujeres en este país actualmente no estamos bien y invitábamos a todas las mujeres a que participasen en este proceso y así ha sido. Gracias. Ella está a favor, pero tengo aquí al lado a Ana. ¿Te puedes levantar? Ella está en contra de la huelga. ¿Por qué? Bueno, en contra de la huelga no se puede estar. La huelga es un derecho y no podemos estar en contra. Bueno, con contra de la huelga feminista. Es verdad que no estoy de acuerdo de la con reivindicación. el manifiesto de las reivindicaciones. Creo que deja fuera a las mujeres que estamos orgullosas de ser madres, que somos felices siendo madres y siendo trabajadoras, y que para nosotras la familia es un valor que está por encima de muchos otros. Usted es ingeniera industrial, es un mundo mayoritariamente de hombres. Era. Bueno, ¿se ha sentido usted en alguna ocasión discriminada por ser mujer? Por ser mujer, no. Quizá por ser madre. Y el hecho de haberse sentido... laboral, desde luego, durante toda mi vida en la universidad, no me pude sentir discriminada porque los exámenes se nos corregían. Sí, lo dejo aquí que tenemos problemas con este micro. Con lo cual el profesor, el catedrático, quien tocase corregir el examen, era muy difícil que supiese si yo era mujer o pero por hombre. ejemplo, el hecho de haberse sentido discriminada, como dice usted, por ser madre, no por ser mujer, ¿no le animó a salir el otro día a la calle? No, porque cuando yo leo el manifiesto y veo lo que se está diciendo ahí, veo que se alude a temas como puede ser el aborto, que para mí es algo que va en contra de la dignidad del ser humano, no en contra de la dignidad de la mujer, yo no me puedo adherir a ese manifiesto. ¿Me adhiero a que se elimine la brecha salarial? Por supuestísimo que sí. ¿Me adhiero a que los hombres y las mujeres sean corresponsables del cuidado de la familia? Por supuestísimo que sí. O sea, yo creo que eso es algo que nadie dudamos, pero siempre de la corresponsabilidad. Creo que en España lo que realmente necesitamos es un apoyo fuerte y decidido a la familia. Por supuesto, ese apoyo pasa porque la mujer encuentre unas condiciones para incorporarse al mercado laboral mejores de las que tiene, porque la mujer pueda acceder al mismo salario que su marido, por supuesto. ¿Y el techo de cristal? ¿Qué hacemos con el techo de cristal? Qué difícil el techo de cristal. Tenemos muchas ministras como para decir que tenemos un techo de cristal. Bueno, pero en la sociedad en general los datos dicen lo contrario. Por ejemplo, en el IBEX apenas hay mujeres. Yo me refiero a la intervención de uno de los periodistas. Yo ahí creo en la Inspección de Trabajo, creo en la agencia tributaria. Creo que España tiene leyes suficientes. La Constitución española garantiza la igualdad de los hombres y las mujeres en España. Si no se hacen las cosas es porque no se ponen los medios, no porque realmente vivamos en un país en el que todas esas medidas no estén contempladas. Solo una cosa, Sara, tú que fuiste, ¿quieres decirle algo por si hay otra bola para, quizás, cómo le convenceríais para que se añadiera, para que se sumara? Lo que diríamos es que vayamos a nuestra cotidianidad, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a las grandes palabras y yo creo que hay que ver cómo estamos en nuestras casas, cómo estamos en nuestros colegios, cómo estamos en nuestros centros de trabajo, y creo que hay determinadas realidades que no podemos negar, como por ejemplo que el año pasado más de 90 mujeres fuimos asesinadas, como por ejemplo el tema de la brecha salarial, como el mal reparto de las tareas y tareas injustas en nuestras casas, y creo que son realidades que no podemos negar en nuestra vida cotidiana. Ya para acabar, ¿algo que decir? Pues que vengas a mi casa. Que te invito, que yo de verdad también quiero romper una lanza por tantos padres, y no solo tantos padres, sino tantos abuelos que han abandonado ese cliché, que están día a día en las puertas de los colegios, que cocinan en sus casas, que planchan, que tienden la ropa. O sea, en la vida hay que buscar un compañero y el hombre tiene que buscar una compañera, y juntos podemos hacer las cosas. Creo que hay mucha realidad que se ha quedado fuera. Estamos de acuerdo en unos principios, en los principios del derecho de todo ser humano, del derecho de todo español, que nuestra Constitución, gracias a Dios, recoge. Pero tenemos que trabajar juntos. Gracias, ¿vale? A las dos tenemos hombres, luego les preguntaremos al respecto. Gracias a Sara Llano. Empezamos por aquí el debate. Se ha hablado mucho, Teresa, de que si era o no una huelga politizada. ¿Lo era?
Yo creo que no. Lo que pasa es que yo el 8 de marzo no estaba en España y me dio pena porque me hubiera gustado vivir en primera persona la manifestación. Estaba en Bruselas, en un acto del Parlamento Europeo, y era una forma también de sumarme de una forma muy activa. No creo que fuese política. Entiendo que cada una de las mujeres y de los hombres que participaron en esa manifestación tenía su particular manifiesto en la cabeza, y ahí, evidentemente, las opciones son amplísimas. Pero, Teresa, ¿sigue existiendo la brecha de género? Porque Hombre, ¿hace falta la existencia de una serie, una normativa, una legislación para que se cumpla? Mira, ¿no existe ya la legislación? No solo existe, sino que yo he venido de Bruselas francamente removida, porque la perspectiva en algunos sectores es muy triste. Por ejemplo, la brecha digital es terrible. El número de mujeres que se incorporan a las carreras que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con las famosas TICs, ha ido disminuyendo desde el 2011 hasta ahora, hasta el punto de que se van a quedar en el año 2020 900.000 puestos de trabajo previstos para mujeres sin cubrir porque no están estudiando esas carreras. Bueno, podemos debatir sobre ello mucho, porque no tienen referentes, porque no hay apoyo por parte de los medios, porque etcétera, etcétera. El gobierno aseguraba que se trataba de una huelga politizada, así se lo escuchamos decir a Maroto. Sin embargo, después de la manifestación, el presidente de Galicia, el señor Feijóo, aseguraba que el gobierno debería tomar nota y que esta no era una huelga politizada. Yo creo que hay de todo, como es normal, ¿no? Las cosas no son blancas o negros, habrá una parte de politización y algunos que querrán aprovechar políticamente lo que ha sucedido. Yo me adhiero a Macron, que no llevaba el lazo, y no tienes por qué llevarlo. Lo que tienes que es demostrar. Y Rajoy, vicepresidenta única, una mujer con mérito, no de familia rica, no aristocrática, ni de clase media baja, no digo por ofender. Vicepresidenta del Gobierno, presidente del Congreso de los Diputados, lo mismo, ¿no? Al final lo importante son los hechos. Y claro, cuando generalizas tanto, por eso yo he dicho que lo importante es ver sector a sector. Por ejemplo, yo estoy en la universidad y en el periódico. ¿Y hay algún sector paritario? La universidad, por supuesto. Pero la universidad, la gran mayoría de los rectores son hombres. Creo que en toda España hay, no sé si son 8 rectores cuidado, y catedráticos pero también. Vamos a ver, entonces hay que preguntar por qué. Porque en las universidades hay personal de administración y servicios, los jóvenes tienen los alumnos un 20 y pico % de votos. Es decir, ¿por qué? Porque no se presentan a lo mejor, o sí se presentan, o no las votan. Es decir, yo lo que sí que te digo es que en igualdad de condiciones en la universidad o en mi periódico se cobra exactamente igual, ¿no? Te tengo que preguntar por la polémica de tu tuit, Paco, donde calificabas la huelga como un poco pija. Y lo sigo diciendo, había una parte de poco pija. Hay una gente... Porque yo nunca me desdigo, porque las cosas yo las pienso, no las improviso. Yo digo, una cosa es la manifestación y otra cosa es la huelga. Yo a la manifestación hubiera ido encantado, no tengo ninguna duda. Aparte, oye, yo puedo mostrar mi trayectoria. Yo llevo desde el año 96 con cargos de responsabilidad. Director de gabinete de Rajoy, 7 asesores del ministro, nombrados por mí todos, 6 mujeres y un solo hombre. 6 mujeres de menos de 40 años, 6. Mi sucesora en el periódico en Cataluña, una mujer, la nombré yo, subdirectora. 31 años o 32 tenía solamente. Mi mano derecha, una mujer, Pilar Gómez, ¿no? Subdirectora. Cuando la nombré tenía 33 años. Por tanto, yo no necesito que me den ninguna lección de esas cosas, porque yo lo demuestro con hechos. Y en mi redacción, toda la gente que ocupa, y con esto acabo, porque es importante lo que cada uno ha hecho, porque aquí hay mucha hipocresía. Yo sí ocupo cargos de responsabilidad, ¿no? Entonces, los responsables de política, que es la sección más importante, 2 mujeres. Subdirector redactor jefe, internacional, una mujer. Sociedad, 2 mujeres, ¿no? Cultura y espectáculos, 2 mujeres al frente. Paco, ojalá ¿Te parece? El ejemplo que tú impones en el periódico fuera el mayoritario. Lo puedo demostrar. Vamos con Ignacio Escolar. Bueno, yo un poco pija. Fueron 5 millones de mujeres. No creo que haya tanto pijerío en España, no sean abundantes. Yo me refiero a los que la organización. No, hablo de la huelga, apoyándola. Yo tampoco creo que las organizadoras sean pijas. Bueno, algunas de las que apoyaban sí, bastante. No, yo creo que no. Yo creo que, entre otras cosas, porque lo ha firmado toda la profesión periodística, o al menos media profesión periodística, que son mujeres. O sea que si la mitad de las mujeres, si la mitad de las periodistas, de los periodistas en España son pijas, pues porque la han firmado con razón en las redacciones españolas absolutamente todas las periodistas, o la práctica totalidad. Y sobre lo que decías de Núñez Feijóo me ha llamado la atención, porque dice ahora que el gobierno debe escuchar. El domingo, en esta misma casa, en El Objetivo, con Ana Pastor decía que era una huelga política porque se la montaban a Rajoy y no a Zapatero, y argumentaba incluso que ¿qué pasa? ¿Que la brecha salarial viene de ahora? Yo creo que ha sido de una extrema torpeza por parte del gobierno, primero intentar arrinconar esto como si fuese una cosa de antisistema, de anticapitalistas y de Podemos, porque si es así, Podemos acaba de revivir, le han dado el gran éxito que estaban esperando, porque les han convertido en los organizadores de la mayor
mayor manifestación de la última década en España. Y luego, al mismo tiempo, cuando han intentado rectificar, se han encontrado sin nada que ofrecer de manera clara. Hay que arreglar la brecha salarial y hay que arreglar las cuestiones de la falta de paridad en muchísimos sitios, pero no con excepciones, sino con legislaciones que se cumplan y se hagan cumplir. ¿Por qué, por ejemplo, en vez de estar esperando a que de manera bondadosa las empresas empiecen a poner a mujeres en sus consejos de administración, se regula, como se hace en otros países, y se obliga a que en un periodo determinado se consiga esa paridad? Porque si son la mitad de la población, tienen que estar la mitad de todos los sitios donde tienen que tener representación, y ahí incluye a las empresas. Ahora enseguida nos vamos a ir con María Claver, también iremos con Lidia Falcón, pero antes hablemos de la situación, la posición de dos partidos muy controvertida, el Partido Popular y Ciudadanos, que hablaban de una huelga política y que no se quisieron sumar a la misma. Adelante, Andrea. Sí, lo cierto es que ha cambiado de opinión en estas últimas semanas, pero de momento quédense con una foto, con estas fotos que tienen aquí, la de Mariano Rajoy y la de Albert Rivera, aquí les van a ver con este lazo morado en la solapa. Ninguno de los dos ha apoyado la huelga feminista, aunque a última hora ambos partidos, como les digo, variaron su discurso. Escuchen primero cómo especialmente desde el Partido Popular han criticado la huelga en los últimos días. No podemos apoyar una manifestación convocada por Pablo Iglesias. Es la manifestación de Podemos y lo sabe todo el mundo. Parece que las mujeres españolas no están precisamente para perder una parte de su salario haciendo estas cosas. Estamos de acuerdo con esa huelga por muchos motivos. Puede ser un acontecimiento o un gesto quizá de impacto, pero no le veo la trascendencia o la relevancia para las mujeres. Bueno, no todo el Partido Popular dijo eso, pero recuerden que el partido, por ejemplo, vía argumentario tachó de elitista la huelga. Ana Pastor o Alberto Núñez Feijóo se desmarcan y niegan que haya sido una huelga política. Por cierto, Rajoy no ha dicho mucho en estas últimas horas. Ahora lo comentaremos. Escuchen primero lo que han dicho sus compañeros. Esto no es un tema de partidos, este es un tema de mujeres. Ese es el error. El error es hacer estereotipo y pensar que es una cosa de partidos y ya la volvemos a jorobar otra vez más. Me parece que ha sido un clamor. El Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, en definitiva, yo creo que hemos de tomar nota. Pensar que esto ha sido una manifestación política, en mi opinión, es una falta de respeto hacia las mujeres. Bueno, y después de escuchar eso y de la manifestación, Rajoy se ha comprometido a luchar por la igualdad sin regatear ni un solo euro, dice. ¿Y qué ha ocurrido, por ejemplo, con Ciudadanos, con el partido de Albert Rivera? Él dijo que no apoyaba la huelga porque era una huelga anticapitalista, pero a última hora le ha hecho esta petición a Rajoy. Habrán miembros de la Ejecutiva Nacional en esa manifestación que defiende la igualdad, pero no apoyamos la huelga general anticapitalista que han convocado porque no somos anticapitalistas, básicamente. Creo que el Gobierno en algún momento se puede haber equivocado minimizando lo que sucede. En los presupuestos generales del Estado también se va a ver si realmente nos tomamos en serio o no, en este caso, la causa feminista y sobre todo la conciliación y la lucha contra la brecha salarial. Y así fueron increpadas las mujeres de Ciudadanos que acudieron a la manifestación de Madrid. Begoña Villacís tuvo que escuchar gritos como Esquirola fuera la derecha. Pues todo esto ha ocurrido con el Partido Popular y con Ciudadanos, Iñaki. Muchas gracias, María Claver. Parece que ha habido un cambio importante, un giro de opinión con respecto a lo que ocurría el 8M en ambos partidos. Yo lo primero que tengo que decir es que en una manifestación por los derechos de la mujer, ver a una mujer intimidada y acosada me resulta indignante. Digo por estas imágenes y por aquellas que las han protagonizado. Sobre la politización, no, yo es que me he dejado las gafas fuera. Entonces le voy a solicitar a mi querido Eduardo, que es además de compañero amigo, que lea 3 frases de ese manifiesto fundacional, que fue el primer manifiesto que llamó a esta movilización. Llamamos a la rebeldía y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas. Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. No a las guerras y a la fabricación de material bélico. Las guerras son producto y extensión del patriarcado y del capitalismo para el control de los territorios y de las personas. Oh, muy bien. Ah, bueno, sí, a ti te a Antonio Maestre le ha gustado, pero claro, María Claver, ahora voy con Lidia Falcón. Antonio todavía tiene que explicarnos cómo ha conseguido el comunismo el desarrollo, ¿no?, de la mujer allí donde no hay una fisura para el liberalismo. Esto te podemos dejar 3 o 4 programas y no tienes para explicarlo, claro. Porque las mujeres, como digo, en esos sistemas que tú defiendes, ni están ni se las esperan. Vietnam, China, Cuba, en fin, ¿dónde están las mujeres? Sí. Pues entonces, Entonces, yo lo que creo es que hubo un error inicial
que eso ha excluido a muchas mujeres de esta movilización, sí que lo creo, y que eso llevó lógicamente al posicionamiento de ciertos partidos políticos, como fue Ciudadanos y como fue el Partido Popular, que luego efectivamente no han sabido gestionar la situación y han dejado que algunos secuestren ideológicamente una causa que es la igualdad de géneros, que es una causa, desde luego, que nada tiene que ver con derechas e izquierdas, ¿no? Pero vamos, que ha habido politización, bueno, es el manifiesto fundacional, Lidia. no sé si... Bueno, pues naturalmente que es política, naturalmente que No, una ideología, huelga general que es es peor que- política. es ideología, porque la es política ideología, es la perdona, que peor que informa política. todas las relaciones entre las clases sociales. Un Y momento, Lidia, las una huelgas cosa solo, siempre una son cosa solo, Lidia, políticas. permíteme que Porque diga una además cosa. son anticapitalistas Quiero decirte una porque cosa. Ideología, se que no enfrentan política. al... ¿Cómo ideología? Pues Hombre, claro, naturalmente que todo el mundo ideología, tiene ideología. ideología en vena, Porque los que mira. no tienen ideología son los animales, Claro, porque claro, no tienen ideas. Claro, pero vincular Bueno, y esta la señora lucha habla todo el feminista rato como a una la vez que ideología, otra. eso no te lo voy a comprar, Es y mucho imposible. menos con el María, comunismo. Mucho menos es con el el turno, comunismo. María, es el turno de María, o sea, de Lidia Falcón ahora mismo. Adelante, Lidia. Pues naturalmente que todas las huelgas generales son políticas. Y eso lo saben, bueno, desde hace varios siglos, ¿verdad? Desde que se inventó la huelga, vamos. Y naturalmente que son anticapitalistas porque el capital es el que no quiere huelgas. Y el que no quiere conflictos en las empresas y el que no quiere que le armen líos. Pero esto es de libro, vamos, es de catecismo. Claro que el manifiesto este va a acusar al capitalismo y al patriarcado, naturalmente, porque son los causantes en su alianza, entre otras cosas, entre otras muchas desastres, de la preterición de la mujer. El trabajo doméstico es la base de todas las sociedades, porque nosotros traemos a todos los seres humanos al mundo, ¿o no? Y además los cuidamos. Y si no hay un trabajo doméstico previo, y si no hay un modo de producción doméstico previo, no hay planeta, simplemente. Y sobre él, los demás modos de producción se han montado. Bueno, pues y el capitalismo esto es la es el razón que de está por qué mucha ahí. gente- Y los 6 millones de participantes, de mujeres y hombres, que han participado en la huelga, saben esto. Pero además lo hemos trabajado durante muchos años. Esto no se ha improvisado. Esto no fue de antes de ayer. La comisión del 8 de marzo, la comisión del 7 de noviembre, el Partido Feminista, a quien yo represento, las asociaciones de mujeres de muy diversos temas han estado trabajando desde hace varios años para llegar a esta demostración de fuerza, que es imprescindible, porque somos el 52% de la humanidad y estamos viviendo situaciones no ya de injusticia, sino de asesinato. Vamos a ir enseguida con Solo Eduardo, quiero pero decir antes de una nada, cosa. perdóname, María, es que estamos con Rafaela, si no me equivoco, ¿verdad? Que es una de las organizadoras de lo que ocurrió el Ella, pasado Rafaela 8. Pimentel, también es vocera de la comisión del 8M. Quería preguntarte al respecto del manifiesto, ¿qué tienes que decir? Porque dicen que es anticapitalista, que no representa a todas las mujeres. ¿Qué les dices? Buenas noches. Bueno, nosotras ahí hay una representación porque es un trabajo que hemos hecho durante un año con mujeres diversas, una diversidad de mujeres que nosotras creemos que estamos incluidas todas y eso se trabajó. En el manifiesto nosotras lo que ponemos son las desigualdades que tenemos las mujeres, toda la precariedad en los trabajos que hacemos y en los trabajos que no están remunerados, todas las mujeres que estamos ahí haciendo todo ese tipo de trabajo que no es tomado en cuenta en esta sociedad diversa que nosotras tenemos. Creemos que lo que hemos recogido en nuestro manifiesto es lo que recorre a todas las mujeres que estuvimos en las calles, a las mujeres que no pudieron hacer el paro por sus situaciones que tenían. Eso es lo que nos une y eso lo hemos trabajado entre todas las mujeres que hemos hecho este manifiesto. Gracias, Rafaela. Pues a Me voy con Eduardo, luego me voy a ir con Antonio Maestre, continúo con Natibel y Ana Garay. Eduardo Inda. Yo creo que el 8M no era un día político, pero sí estaba politizado y la prueba la tenemos en dos mujeres a las que yo quiero rendir homenaje desde aquí, que son Begoña Villacís, Patricia Reyes y todas las que les acompañaban, que fueron increpadas y las intentaron agredir y echar de la manifestación. Hay que decir que, en fin, el feminismo es libre. Cualquier mujer o cualquier hombre puede declararse feminista e ir a la manifestación y no se respetó su libertad. En segundo lugar, quiero añadir que está politizado porque quien ha movido todo esto, igual que el tema de las pensiones, y lo están haciendo con habilidad, es Podemos. Eso es una cuestión incontrovertible y lo están haciendo bien.
vamos al fondo de la cuestión. Eduardo, Pasamos de las ¿Podemos formas... tiene una capacidad de movilización tan grande? Estamos hablando de 5,3 Bueno, mueven bien las redes sociales, mueven bien las redes sociales, los medios de comunicación están muy podemizados, lo hacen muy bien, es que hay que reconocerlo. Las pero cosas entonces, como son. este movimiento ¿Me histórico dejáis que vaya al fondo de...? No, pero que te pregunto. Pero si quieres digo lo que tú quieres que diga. Eduardo, O si quieres... No, pero me dejarás que te repregunte también, ya sabes que vas a poder acabar. Entonces, ¿tú crees que todo el movimiento histórico que hemos vivido se debe única y exclusivamente a la acción de Podemos? Yo lo que digo es que estaba politizado, y lo que digo también es otra cuestión. Así como el 15M perdió efecto ante la sociedad porque se politizó, este movimiento tiene que estar... tiene que ser apolítico, porque si no es apolítico no triunfará. Vamos al fondo de la cuestión. Que hay brecha salarial es evidente. Yo no la he visto nunca porque siempre he trabajado en grandes grupos, en grandes corporaciones donde había convenios colectivos, donde había comités de empresa que respetaban la igualdad de género y que no hubiera brecha salarial. Pero lo que hay que hacer es denunciar a la Inspección de Trabajo, animar a las trabajadoras que sean discriminadas salarialmente a que lo denuncien y que se endurezcan las sanciones. Otra cuestión, es evidente que las mujeres no llegan tan alto como deberían porque el 58% de los titulados en este país es mujer. El 58%. ¿Sabéis cuántas mujeres hay en consejos de administración en las empresas globales de este país? De 35 en 3. Si me dejas terminar, si quieres hablar tú. Tú eres Iñaki López o Eduardo Inda. Te digo. Me habías una pregunta. ¿Cuántas mujeres hay en los consejos de administración globalmente en las empresas de este país? 16%. ¿Cuánto hay en las empresas del IBEX? 21%. 58% de tituladas. ¿Eso por qué es? Entre otras razones, porque muchas mujeres anteponen legítimamente su maternidad a su carrera profesional. Y tenemos que hacer como en Suecia. Mira, en Suecia en el año 80 había 1,55 niños por mujer. Ahora están en casi 2. Claro. Casi 2. ¿Se ha respetado el derecho, se ha perjudicado el derecho de las mujeres a trabajar? No, todo lo contrario, se ha impulsado. ¿Por qué? Porque allí hay 90 días intransferibles de permiso de paternidad y 90 días intransferibles de permiso de maternidad y 420 transferibles. Por tanto, en este país hay que hacer lo mismo, hay que fomentar y aprobar medidas. Y una cuestión rápida que te quiero hacer y que tiene que ver, ¿qué te parece el cambio de opinión del Partido Popular y de Ciudadanos con respecto a lo vivido el 8M? A mí me parece bien porque tienen que estar en la realidad de las cosas. Insisto, ¿hay brecha salarial? Sí. No en las grandes empresas, yo no lo he vivido nunca, pero sí la hay. Y la Inspección de Trabajo tiene que actuar y el mundo se cambia legislando. Me quedan 3 voces por escuchar, Natibel, Ana Grau y Maestre. Y segunda cuestión, insisto, la maternidad no tiene que estar penalizada, no tiene que penalizar la carrera laboral de una mujer y por eso la historia se ha cambiado siempre en la calle Natibel. Y sobre todo y por encima de todo legislando. La huelga y la manifestación del otro día, por supuesto que era política y estaba ideologizada, tiene razón claro. Lidia Falcón. Pero lo que no es cierto es que fuera sectaria o partidista. Eso no es cierto. Porque el feminismo no es un movimiento excluyente, es un movimiento global que afecta a todas las mujeres. O sea, cualquier mujer de cualquier ideología puede ser, debe ser además, feminista. Porque el feminismo es una denuncia contra la discriminación, contra la subordinación, contra el acoso sexual y laboral, contra la violencia. Y en eso estamos todas las mujeres. Yo estoy segura de que tú, María, has presenciado casos... Y muchos hombres, Natibel. Por supuesto, también. Por eso en la manifestación del otro día había multitudes de personas de cualquier ideología, condición, edad, mujeres mayores, mujeres jóvenes, hombres, había de todo. Y este movimiento es un movimiento que no debe ser sectario, es decir, no debemos dejar que los partidos políticos se aprovechen de él, que es lo que están intentando. Ni Podemos, ni el PP, ni Ciudadanos, ni ninguno. O sea, tenemos que ser conscientes de que esto es un movimiento de mujeres en defensa de sus derechos y en defensa de la igualdad y para acabar con la discriminación que sigue vigente. Y de hombres. Bueno, las mujeres, por supuesto. Porque es a favor de todos y de cambiar. A favor de todos, pero las que tenemos que luchar somos las mujeres fundamentalmente, porque para defender los derechos... Y luego quería hacer una cosa muy breve. Pijos, supongo que se refiere a elitistas. Todas las revoluciones y todos los movimientos de liberación han sido encabezados por las élites, porque quien está subordinado, machacado, victimizado, no es capaz quizá de rebelarse porque tiene miedo. Entonces todos los movimientos de liberación
los encabezan las personas que pueden, que son solidarias y que son capaces de hacer. Ana Grau y Maestre. Y luego seguimos con la siguiente ronda. Me gustaría empezar algo que no es habitual en una tertulia. Me gustaría expresar mi admiración por Lidia Falcón, porque es una de las pocas personas que conozco que dice siempre la verdad, que dice siempre lo que piensa y que además respeta las opiniones ajenas. Lidia y yo somos vecinas y quedamos a veces para comer, nos tiramos del moño, porque no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero nos respetamos mutuamente. Entonces, a ver, yo te agradezco mucho tu sinceridad, porque creo que en esta historia todo el mundo miente. Creo que sí que la huelga empezó con una convocatoria, habéis leído unas frases del manifiesto, con un núcleo radical, que no podía ser de ninguna manera transversal. La prueba es que es verdad que hay un manifiesto firmado por 7.400, hablo de memoria, y pico periodistas. También hay un manifiesto alternativo que hemos firmado otras profesionales porque no nos reconocíamos en este manifiesto fundacional. También creo que en un momento dado hay la habilidad de, al ver que el tema va a tener realmente una acogida mayoritaria, de difuminar estos aspectos más radicales de la convocatoria inicial y de que queden en el olvido. Esa sea la mentira de los convocantes, y la mentira del PP Ciudadanos es evidentemente negar que donde dije digo, digo Diego. Como ves que el tema tiene éxito, luego te apuntas. O sea, las dos cosas en mi opinión están mal. Yo creo también que lo que tú has dicho, más que una verdad, es un desideratum. El feminismo debería ser eso que tú dices, debería incluir a las pijas, a las lesbianas, a las heteros, a todo el mundo. El problema es que si nos ponemos muy radicales en algunas cosas, claro, no vamos a poder estar todos de acuerdo. Entonces el problema es, dices, bueno, ¿quién ha triunfado? ¿Cómo se arreglan a partir de ahora? Ideologizar los problemas es la única manera de abordarlos, pero luego resulta que hay varios enfoques ideológicos. Entonces, por ejemplo, yo desde mi punto de vista, si a mí me dieran el poder en 24 horas, yo creo que yo haría maravillas, pero probablemente todo el mundo piensa lo mismo. Aquí el problema es, dicho rápido, que muchas mujeres están en la parte baja de la capa laboral en un momento en que la precarización es salvaje y que es muy difícil legislar el ámbito privado, el ámbito interpersonal, el ámbito familiar. Es muy difícil meterte con un inspector de trabajo en medio de un matrimonio de quién quita o pone la mesa. Que a todos se puede llegar, pero se puede llegar integrando, no excluyendo. Y yo te digo, aparte de estas personas que fueron increpadas, a mí hay quien me ha insultado gravemente por ir a trabajar ese día, por decir lo que pienso. Así no vamos bien, y no va por ti, Lidia. Antes de ir contigo, Antonio Maestre, déjame escuchar al señor Hernando hablando de feminismo. Antonio Hernando, lo escuchamos. Rafael, perdón. Antonio Hernando. ¿No se considera feminista usted? Bueno, desde el punto de vista de que feminista es una persona preocupada por las mujeres, sí soy feminista. Antonio. Sí, bueno, no voy a comentar a Rafa Fernando porque tengo muchas cosas que decir y mejor no perder tiempo en esto. Lo primero es decir, una huelga política, el agua moja, una huelga política. Es que, vamos, es que no entiendo esa diferencia o ese debate falso. Una huelga es política, siempre. ¿Y por qué es política una huelga, además? ¿Y por qué esta huelga es política? Porque es que la acción política ha ido contra las mujeres. Porque aquí hablaban de por qué es anticapitalista. Independientemente de las medidas que se pueden tomar para paliar la situación de las mujeres, una cosa es el análisis de la realidad, y eso no lo podemos negar. El machismo es la manera por la que el capitalismo se construye, por ejemplo, para no pagar el trabajo remunerado de las mujeres en el hogar. Es decir, yo pregunto, ¿el capitalismo hubiese sido efectivo pagando el trabajo remunerado de las mujeres? Y eso me gustaría que me lo preguntaran. Hay teorías de Parsons, por ejemplo, que dice que el 20% del PIB de un Estado está en el trabajo no remunerado de las mujeres. Si se pagara el trabajo no remunerado de las mujeres, es imprescindible, ha sido imprescindible para la industrialización de la sociedad. Imprescindible. No habría habido industrialización sin el trabajo no remunerado de las mujeres. Y otra cuestión, además, es que la acción política va contra las mujeres. ¿Por qué los recortes y, por ejemplo, la destrucción del sector público va específicamente contra las mujeres? Decía Bourdieu que el Estado se construía con la mano derecha y con la mano izquierda. Con la mano derecha la economía, las finanzas, con la mano izquierda los asuntos sociales, la sanidad, el estado del bienestar. Por ejemplo, viendo una estadística breve, en España ha habido 22 ministros de Economía y Hacienda, una mujer, 11 ministros de Sanidad y Asuntos Sociales, 9 mujeres. ¿Por qué es importante la acción política que va contra las mujeres? Porque los recortes del estado del bienestar, los recortes del sector público, de la educación, de la sanidad, de la dependencia, son sectores terriblemente feminizados, y el hecho de ir contra la destrucción del sector público también va contra la emancipación económica de las mujeres, y también va contra la emancipación económica de las mujeres el hecho de que, por ejemplo,
ejemplo, las guarderías o la educación de 0 a 3 no sea gratuita y que conseguir una guardería valga 300 euros cuando el salario mínimo está en 640. ¿Cómo no va a ser una huelga política? ¿Cómo no va a tener el feminismo ideología si la acción política, y mira, Eduardo, de verdad, una persona que en su diario titula feminazi en su diario constantemente, está completamente deslegitimado para hablar de este tema. Deslegitimado. Porque lo que no se puede decir es decir calma, Eduardo, a la vez no, defiende los derechos de la mujer. Me voy a ir con Paco, adelante. A mí me gustaría, yo creo que estaría muy bien que las ideologías que tenga cada uno, sea anticapitalista o no, lo que sí que es cierto es que con el capitalismo la sociedad ha avanzado. Y ha avanzado muchísimo. Con los modelos antisistema y comunistas, los países han ido a la M punto, ¿no? Es decir, no hay ni un solo país del mundo, ni uno, pues si hubiera uno me callaría, ni uno, donde la aplicación del comunismo, del anticapitalismo, del anarquismo... ¿Pero tú consideras lo ocurrido el 8M como 5,3 millones de mujeres comunistas? Pero estaba contestando a mi amigo Antonio cariñosamente. Pero te digo por avanzar un poco. No, es que hay una base de fondo. La pregunta que te he dicho, ¿sería el capitalismo eficiente si pagase el trabajo remunerado? Oye, mira, es que si nos remontamos a la... Oye, yo está muy bien, nos remontamos a la edad antigua, a la edad media, a la edad moderna, a lo que te dé la gana. Yo te digo que ahora la sociedad española desde el año 75 hasta ahora ha dado un salto cualitativo que nos sitúa en todos los terrenos igual que el resto de Europa. Y eso es la realidad. Oye, sí que te digo. Oye, no, es que de verdad, tú quieres que diga lo que tú quieres que diga. Yo te digo la verdad. ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? Yo tengo ya una edad. Yo he vivido la época de Franco y la época de la democracia, ¿no? Entonces, no querer reconocer... Entonces, yo lo que digo es que hay que preguntar mujer a mujer, ¿no? Aquí hablaba esta compañera y dice, ingeniera industrial, y ha explicado que en la universidad, ella en los exámenes, como me pasa a mí, yo tengo un montón de alumnas, un montón, que sacan matrículas de honor, que sacan notables o lo que sea, ¿no? Entonces, hay que ver en dónde hay discriminación. Pues vamos a ver un caso. Vamos a ver un caso de discriminación relativa al salario. Muy breve, por favor. No. Y os pido brevedad para esta siguiente ronda. Yo te pido que a cada persona le preguntes su formación y su profesión. Tus órdenes serán cumplidas. Para saber y mandar a la inspección de trabajo. De acuerdo, claro. Vamos, si te parece, con nuestra invitada para que nos dé su currículum y nos diga dónde está la discriminación. Yo os cuento el currículum. Ella es Esther, viene de Barcelona, trabaja en logística en la autoridad portuaria, en el puerto de Barcelona, un mundo mayoritariamente de hombres. Sí. ¿Con qué problemas te enfrentas en tu día a día por ser mujer? Por tener que demostrar mucho más que un hombre. Por tener que trabajar en 8 horas, 12, por ejemplo, para demostrar que como mujer vales. Porque dentro de un tiempo tú tendrás un crío y tendrás unas necesidades y tienes que estar trabajando y dándolo todo, incluso el doble, cuando hay trabajadores al lado tuyo que son hombres. Por eso por ahí quería ir. Te vimos en el programa Salvados con Jordi Évole y tú denunciabas la brecha salarial, que vosotras os pagan menos por el hecho de ser mujeres. Había una brecha salarial y estamos luchando por ello y estamos demostrando que como mujeres podemos y hacemos. ¿De cuánto es esa brecha salarial? Una cantidad exacta no te puedo decir porque no lo sé. Porque al final cifras concretas tampoco tratamos. Pero tus compañeros cobran más. Mis compañeros han cobrado más. En un tiempo, sí. Bueno, esta es la reivindicación. Esto es un organismo público de lo que estamos hablando. No sé si se ha elevado alguna protesta al respecto y cuál ha sido la respuesta cuando os habéis quejado de que esto ocurre. Grave, entonces, si es así... Pero es que vosotros habláis también estrictamente de dinero y de salario. A lo mejor al cabo del día no es tanto ese salario o ese dinero el que tú se tiene que contabilizar. Sí. Ahí o sea, que tenéis más trabas por ser mujer para ocupar determinados puestos. Tú tienes que demostrar, tú tienes que estar las 4 horas o las 8 horas y estar haciendo un trabajo que a lo mejor la persona que tienes al lado la hace en 2 días. ¿Pero qué función es la que que tú desarrollas? Yo trabajo en logística. Entonces no entiendo cómo puede haber, es que es muy grave la denuncia, es que es para intervenir a la autoridad portuaria, es que esa discriminación es que me sorprende. Pero es que no es solo lo mío, aquí yo tengo la voz porque me dan la voz a mí, pero no es algo estrictamente basándonos en mi testimonio. Yo creo que si vas preguntando tanto que quieres preguntar a una mujer u otra,
vas a encontrar más de un testimonio que te puede decir... De hecho, lo que dice Esther es que en su empresa pararon el otro día hombres y mujeres. No estamos hablando de salario, estamos hablando de un esfuerzo, estamos hablando de un día a día. Bueno, pues, estamos hablando es que eso es denunciable también. ¿Cómo voy a denunciar yo? Pues denunciando, va usted a la inspección de trabajo... ¿Y qué le digo? Que yo tengo que hacer cosas que nadie me está obligando, pero que como mujer tengo que hacer... Pues denúncielo, claro. Ponga sobre la mesa hechos concretos, porque si no, no avanzaremos en la igualdad. Y me lo dice usted que no avanzaremos en la igualdad. Cuando somos nosotras las que estamos luchando cada día y las que estamos demostrando cada día que podemos estar ahí, que tenemos los mismos valores, que tenemos la misma capacidad, porque ya no digo más ni menos, la misma capacidad de que un hombre. Bueno, hay algunas mujeres que tienen más que Bueno, pero por no discriminar, porque si ya empiezo yo a discriminar, entonces vamos mal. Esther, me decías que en tu empresa pararon tanto hombres como mujeres precisamente por eso, por las quejas que hay, y os comentaba también todos sus compañeros, y también paró su marido, Javier. Sí. Tú hiciste huelga, ¿por qué hiciste huelga el día 8M? Bueno, secundamos el paro que hubo de 2 horas, que estaba estimado, porque entendemos que es un hecho digno para seguir. ¿Tú has visto esa discriminación en tu entorno? No, yo tanto ¿Has visto como... quejarse, por ejemplo, a tus compañeras en alguna ocasión? No es una queja a viva voz, pero es verdad que es un trabajo de fondo, es un problema que creo que viene desde abajo, es un problema educacional, ya no es ni político ni ideológico, muchas veces viene de la educación que hayamos recibido y así se expresa cuando llegas un poco más arriba. Yo mis compañeras tengo pocas y todas ellas, la verdad es que son gente que podrían estar perfectamente a la misma altura que un hombre. Bueno, esto es el testimonio de Javier y de Esther. Muchas gracias. Le voy a dar paso a Teresa, que por cierto fue directora de un medio de comunicación, la única directora en sus 40 años de historia de la revista Interview. Sí, pero es que estoy escuchándola a ella y tiene tantísima razón. Si tratamos de reducir la brecha salarial solo a una cifra, nos estamos equivocando. Es que ese es el gran engaño. Es muy fácil que una empresa en igualdad de condiciones diga, bien, ahora yo tengo una directiva y un directivo y les voy a pagar lo mismo. Y nadie me puede decir que en esta empresa hay brecha salarial. Es que brecha salarial es la dificultad de una mujer en un puesto bajo para acceder a otro puesto superior. Esto es lo importante. ¿Eso cómo lo legislas, Teresa? Es que es muy complicado la legislación. Pues mira, con buenas prácticas. Con buenas prácticas. Premiando las buenas prácticas y castigando las malas prácticas. Con dinero, ¿no? Bueno, no lo sé, es decir, estamos... Con dinero que ahora mismo no hay. Déjame que termine, Ana. Y luego, otra cosa que está apuntando ella, que es importantísimo. Ella está hablando de una percepción cualitativa del trabajo femenino que nos obliga a asumir determinadas tareas porque siempre nos sentimos vigiladas, escudriñadas, analizadas, juzgadas. Sí, eso es lo que le pasa a ella. Entonces, cuando hablemos de brecha, por favor, no lo traduzcamos a una cifra, porque estamos cayendo en un error y nos hacemos mucho daño. Mira, la brecha entre el hombre y la mujer, y yo creo que todas lo sabemos, es que un hombre hace lo que puede, una mujer hace lo que hay que hacer y más de lo que puede. Pero, por ejemplo, aquí se ha mencionado, por ejemplo, yo creo que muchas mujeres que queremos acabar con la desigualdad no compramos que haya que ser anticapitalistas. Por ejemplo, el país más puntero del capitalismo de la Tierra, Estados Unidos, es uno de los países, y ahora si me dejas acabar, por favor, es uno donde las mujeres han progresado y nos llevan bastante ventaja, entre otras cosas porque durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres ahí conquistaron posiciones laborales que en Europa eran impensables porque los hombres se habían ido a la guerra y, por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas muy capitalistas ellas que se han dado cuenta de lo que pierden cuando las madres dicen anda por ahí, no puedo, y se van, y una tía a la que le has dedicado 15 años de apuesta de formación se te va a casa porque no puede conciliar, y son las mismas empresas las que están diciendo no, yo de este capital humano no me desprendo, y están buscando las empresas maneras de conciliación que a ningún gobierno de aquí se le ocurren. Yo quería recordar un estudio que creo que publicaba El País esta misma semana. Es un estudio realizado en Dinamarca, precisamente analizando cuáles eran los factores que influían en la brecha salarial. Evidentemente, Eduardo, es la maternidad. Pero la maternidad no porque una mujer decida, ahora yo me paro porque tengo unas ganas enormes de cuidar de mi hijo. No, porque la maternidad tiene concatenados otra serie de hechos, como el hecho de romper la carrera profesional, pararla antes de tiempo en el caso de las mujeres, tenerla también de una forma fragmentada. Ahora yo me incorporo, no me incorporo, por tanto no puedo optar a puestos de trabajo. Y que te introduce una angustia nueva. Me voy a ir con Ignacio Escola y le voy a hacer una pregunta relativa. Un momento, por favor. Claro que sí, claro que sí. Me voy a ir con Ignacio. Ignacio escribía en el diario.es esta semana un artículo que se llamaba Soy machista, donde hablamos también de los micromachismos.
Muchas gracias. Bueno, que todos cometemos diariamente. Pero, ojo, no hablaba de micromachismo, se hablaba de machismo en general. Lo que admitía en ese artículo, de lo que hablaba, es una reflexión que creo que comparte mucha gente de mi generación, que es que nosotros, de pequeños, no nos educaron en el machismo. Nadie nos dijo que los hombres éramos superiores a las mujeres, ni que las mujeres tenían que estar en casa, ni que nosotros teníamos más derechos que ellas. No nos educaron así, pero la realidad es que el machismo está tan metido en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en la manera en que funcionan las cosas, que inevitablemente, incluso gente que ha sido educada en la igualdad, como es mi caso, nos reconocemos y nos damos cuenta de comportamientos machistas. Y ponía un ejemplo. Hablaba, por ejemplo, de la infinidad de veces en las que estoy en conferencias, en tertulias, en debates, en mesas, donde estoy rodeado solo de hombres. Y cómo me costaba muchísimo darme cuenta, hasta hace muy poquito, de que eso era así. Es que lo veía como algo normal, cotidiano, que pasaba así, y que ni siquiera me llevaba a una reflexión de, oye, ¿por qué no te levantas incluso? ¿Qué haces tú aquí? Y creo que también coincidió con que la movilización de las mujeres periodistas estuvo muy presente en mi redacción, y mis propios redactores, siendo conscientes, como son nuestras compañeras que en el diario estamos muy comprometidos con eso, nos decían, aquí también tenemos que cambiar cosas. El machismo no son los otros, ¿eh? En nuestra propia oficina, en nuestra propia redacción, tenemos comportamientos machistas que tenemos que darnos cuenta de que existen y que combatir. Ahora voy a ir enseguida contigo, María, pero nos vamos con otro testimonio que nos trae Andrea, que está ya con Laura, que es... Ella es Laura Baena, fundadora del Club de las Malas Madres, que para el que no sepa lo que es, les voy a decir cómo se define. Una comunidad emocional de madres 3.0, decís, Laura, con mucho sueño, poco tiempo, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo. Eso ¿Por mismo. dónde hay que empezar? Pues hay que empezar por donde empieza el Club de Malas Madres, que es desmitificar la maternidad, romper el mito de la madre perfecta y no renunciar, ¿no? Aquí se ha hablado un poco de que no hay que penalizar la maternidad, pero la realidad es que se penaliza. La realidad es que luchamos por no renunciar a nuestra carrera profesional y no renunciar a ver crecer a nuestros hijos. 6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional al ser madres. Y es una penalización que hablaba Teresa y que se ha hablado aquí, que es súper importante poner de verdad leyes que hagan el cambio. Solo una cosa, casi el 90% de las excedencias para cuidar a los hijos, por ejemplo, las cogen las madres. ¿Cómo se cambia eso? Reducción de jornada, excedencias son las únicas medidas que existen en este país para realmente poder conciliar, y son medidas en las que estamos atrapadas totalmente, porque solo lo acogemos nosotras, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo, es súper importante. Hay 3 caminos importantes en los que trabajamos de la asociación Yo No Renuncio, que son la educación. Se ha hablado aquí de educación. Nosotros hemos sido una generación... O sea, hay que empezar desde los colegios. Desde los colegios. Hemos sido una generación educada en una igualdad aparente, que la maternidad destapa un techo de cristal, que es el verdadero techo de cristal que a mí me separó de mi carrera profesional después de 10 años al tener 30 años. Y yo tuve que renunciar a ser publicista en este país. Luego me busqué un plan B, ¿no? Porque realmente no falla esa parte de no queremos renunciar, ¿no? Por otro camino, leyes que sean palancas de cambio, leyes que sean de verdad permisos igualitarios intransferibles. Se ha hablado aquí, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Yo he tenido respuesta activa del Gobierno diciéndome que eso no va a ocurrir ni en esta década ni en la siguiente. Entonces genera frustración. Y por otro lado, muy importante, no tanto racionalización de los horarios, no se habla mucho de racionalización de los horarios. Yo creo que aquí no ha salido todavía la palabra flexibilidad. Flexibilidad que hará que realmente las mujeres no tengamos que reducir la jornada, no tengamos que pedir una excedencia, porque podemos hacer el mismo trabajo en el mismo tiempo con flexibilidad. Gracias, Laura. Este es su testimonio. Muchas gracias. Voy a continuar con María, os voy a pedir brevedad porque somos muchos, luego me voy a ir con Lidia, volveré con Eduardo. De momento, María, breves, ¿eh? Bueno, yo estoy bastante Concisos. de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, pero sí no quería dejar una cosa que habéis dicho los amantes del socialismo real. Cualquier modelo de organización político, social, económico, hombre, no hay uno perfecto, o por lo menos yo lo considero así. Quizás lo mejor sea buscar el menos imperfecto de todos, ¿no? Y de verdad que me sorprende que vosotros, de verdad, al capitalismo le deis lecciones de defensa de los derechos de la mujer. Es que es sorprendente, porque es llamar ignorante a la cara a todos los que nos están viendo, que tienen un mínimo conocimiento de lo que ha ocurrido en aquellos regímenes en los que defendéis profundamente. Hombre, vamos a ver, pues no sé, tú María, ideológicamente sabrás dónde te sitúas. Yo te he estoy escuchado analizando siempre y te he visto muy bien, la entonces realidad. me sorprende. Yo no pero defiendo yo ningún régimen. digo que el Ninguno. error Yo de esta seguramente manifestación, y lo habéis estaría demostrado los dos, Ninguno. es haber intentado ser excluyentes. Porque esto no tiene nada que ver con las ideologías, desde mi punto de vista. Y como habéis sido excluyentes, por supuesto, politizándolo, ideologizándolo y demostrando un gran sectarismo y demostrando un gran sectarismo, yo creo que habéis ayudado a que esa manifestación, en esa huelga, no se hayan sumado muchas mujeres que se han sentido sinceramente excluidas. Y luego yo, bueno, ya no tengo más. No tiene, espéreme, por favor. No, sí. quería decir que el tema, claro que hay que apostar
por las políticas referidas a la natalidad, porque claramente la condición de madre es lo que en este momento está explicando de forma mayoritaria la brecha existente y real, la brecha salarial. Lidia. Bueno, yo no he venido aquí a hablar de mí, o sea que no pienso contestarle a María. Yo he venido a poner de relieve datos que son universales, ¿no? O sea, la Organización Internacional del Trabajo ha explicado que mientras las mujeres trabajan las 2/3 partes de las horas de trabajo del mundo, cobran el 10% de los salarios y poseen el 1% de los bienes. Naturalmente, ha cogido una media de todo el planeta. Nosotros estamos en un continente privilegiado y en un momento en el que hemos salido de la más terrible miseria y opresión, que fue la de la dictadura. Y ahora se trata de poner de relieve los defectos horribles que tiene la marginación de las mujeres, porque aquí las dificultades de la maternidad, pero hablemos de demografía, porque España es el país que tiene la natalidad más baja del mundo, con 1.3 hijos por mujer adulta, que ni siquiera cubre la generación anterior. La tasa de reposición. Y como las mujeres cuando se ven, cuando hemos conseguido, a través de las luchas sociales, a través de la lucha feminista, hemos conseguido ser consideradas no solo amas de casa y madres, sino también trabajadoras y enfrentarnos a escoger entre la carrera o la maternidad, pues resulta que durante muchos años no escogen la maternidad, que la media hora fértil de las mujeres es 32 años. Que tienen un hijo y no más, que hemos perdido población en el último año, y que si seguimos así, sin hacer políticas de protección a la maternidad, que no es darle solamente un periodo de tiempo, es que hay que crear toda una red de jardines de infancia, es que hay que tener trabajo domiciliario, es que hay que tener ayudas económicas, porque si o creemos que la natalidad es necesaria o creemos que hay que reproducir este mundo, Esto se arregla reeducando. Un momento, Ana, porque vamos a continuar. Ahora enseguida voy contigo, Eduardo, que eres el siguiente en el turno. Hablando del arte, cómo el arte históricamente ha tratado la figura de la mujer. Para lo cual voy a pedir la colaboración de nuestro compañero Pablo Ortiz de Zárate, que ya está aquí, que es nuestro experto en arte, aquí en La Sexta, para analizar el papel de la mujer. Hola, Pablo. Hola, buenas noches, bienvenido, ponte por aquí. Bueno, vamos a empezar con las obras. Les va a llamar poderosamente la atención este somero repaso por la figura de la mujer en la historia del arte. Laura, como creativa te va a gustar también. ¿Quién es esta mujer? Parece un autorretrato, ella sostiene un pincel. Ella se llama Judith Leyster. ¿Sí? Hizo el milagro de ser pintora en el siglo XVII en Holanda, en una época en la que pintar para las mujeres estaba prácticamente prohibido. Como casi todo, supongo, sí. Fue famosa en vida, vendió mucho en vida. Sí. Pero cuando se murió, los expertos la borraron literalmente de la historia del arte. Se la cargaron, su nombre no estaba y hasta hace muy pocos años prácticamente nadie la conocía. ¿Por qué? Porque cuando los expertos, hombres ellos, machistas ellos, empezaron a hacer recapitulación de sus cuadros, como no solía firmarlos, veían obras como esta y decían, bueno, esto está muy bien pintado, esto es muy bueno, tiene mucha calidad, es imposible que lo haya hecho una mujer, porque ellas pintan florecillas, pájaros, que es lo que solían dejar a las mujeres pintar en aquella época. Sí. Por lo tanto, se le atribuyeron casi todos sus cuadros a un hombre, a Frans Hals, que gracias a que le atribuyeron los cuadros de esta mujer, de Judith, se convirtió en uno de los grandes artistas holandeses de todos los tiempos. Mientras ella, aquí está, ninguneada. Prácticamente nadie la conocía hasta ahora. Mientras que el otro pintor hizo carrera aprovechando el éxito y la fama de esta pintora, además cuando ella había fallecido y no podía defenderse. Bueno, vamos a continuar con el siguiente cuadro, que ya nos sonaba, quizás nos sonará bastante más. Vamos a ver. A ver, aquí lo tenemos. El hombre ya lo dice todo. Sí. Es de Rubens. Sí. Y se llama El rapto de las hijas de Leucipo. El rapto. Pero si nos fijamos bien en el cuadro, de rapto nada. Eso es un eufemismo muy machista para hablar de lo que realmente es una violación. Porque aquí están retratando a estos dos señores, Castor y Pollux, unos personajes mitológicos, que se encaprichan de las hijas de Leucipo y las violan, las encierran en una cueva y las obligan a tener hijos. Pero lo llamamos rapto. Pero lo terrible de este cuadro no es solo eso, ¿sí? Sino que, fíjate, ellas se retuercen, tienen gestos, pero no son de dolor, ni de sufrimiento, no están intentando huir. Rubens, un hombre, las pintó disfrutando de esa violación. Es un retrato erótico de la violación de una mujer. Y eso, claro, en un mundo machista, en el que pintaban los hombres para otros hombres
es bastante comprensible. El crimen es que todavía hoy a estas escenas, que son todo un género en la historia del arte, las seguimos llamando rapto y no lo que son. Una violación. Bueno, y es un cuadro, Rubens, que habrá que seguir, lógicamente, viendo, disfrutando en los museos, pero está bien que sepamos la realidad, la verdad de qué es lo que había detrás de este Claro, cuadro. no lo vamos a censurar. No, habrá mucha gente que diga ahora que nos vamos a lanzar a quemar cuadros. No es el caso, pero hay que entender la historia de este cuadro. Nos vamos a ir con el siguiente de los cuadros que tienes aquí. Este es uno de los grandes gritos antimachistas de la historia del arte. Parece una escena maternal, muy cariñosa, pero no, es un palo a los hombres bastante duro. La artista es Berthe Morisot, que es una de las primeras impresionistas del grupo original. Ella exponía con ellos y ellos la consideraban una más. Pero, como suele pasar, a la hora de escribir en la historia quiénes eran los miembros del grupo, la borraron. Porque era una mujer y consideraban que sí, que era guapa y que les caía muy bien y tal, pero que a la hora de ponerse serios, la borraron. Ella no podía pintar como ellos en la calle, en los bares, en los restaurantes, porque por ser mujer tenía que pintar escenas hogareñas, en casa, mujeres vistiéndose, maquillándose, cosiendo, e hizo esto. Si tú lo ves, parece que es una tierna madre mirando a su hijo, pero si te fijas en su cara, en realidad es una mujer angustiada. Es un grito contra la injusticia que la mantenía ella encerrada cuidando a sus hijos, mientras sus compañeros, con el mismo o menos talento que ella, estaban en la calle haciendo historia del arte. Fíjate el arte que tenía muchas de estas pintoras, que su única forma de protesta y que esta protesta perdurara en el tiempo era precisamente esos detalles, ¿no? Estamos en una escena tierna, pero que te trasluce la agonía, la cara de la protagonista, que es la cara de la pintora. ¿Tenemos más? Mira, te voy a traer una última. Sí. Esta, que es un colectivo de mujeres feministas, artistas que denuncian todo este machismo del que estoy hablando con datos. Este cuadro se hace una pregunta. ¿Tienen que estar desnudas las mujeres para ingresar en el Museo Metropolitan de Nueva York? Y la respuesta es que sí, por estos datos que dan aquí. En ese museo, menos del 4% de las artistas que están expuestas son mujeres. Sí. Sin embargo, el 76% de los desnudos que hay en los cuadros son de mujeres. Es decir, si tú quieres entrar en un cuadro, tienes que estar desnudo, porque como artista no. Pero es que en España también hemos recopilado datos. Esto no solo es en Nueva York. Hoy mismo, en el Museo del Prado, más del 99% de los cuadros del Museo del Prado son de hombres, menos del 1% de mujeres. Pasa lo mismo en el Museo de Arte Nacional de Cataluña, más de un 99%. Y algunos dicen, bueno, esto es normal. En Reina Sofía creo que también ocurre. Sí, pero claro, el Prado es de arte antiguo y muchos dicen, es que claro, antiguamente las mujeres no podían pintar, pero es que el Reina Sofía es arte moderno, de mujeres del siglo XX o de hoy. Bueno, pues aún hoy esa discriminación existe, porque es casi el 90% de los cuadros del Reina Sofía son de hombres y el 10%, poco más del 10%, de mujeres. Por lo tanto, todo este machismo que denunciamos, desgraciadamente en el mundo del arte, sigue existiendo. Pablo, pues habrá que reflexionar. Los que rigen estos museos, que son hombres y que tienen una gran preparación y les suponemos también una sensibilidad para el arte, tendremos que reflexionar todos. Pablo Ortiz de Zárate, muchísimas gracias, de verdad, por esta sección. Hemos aprendido mucho. Voy a continuar con Eduardo. Que me regalen los Picassos, Miró, todos los que les sobren. ¿Qué yo te los crees llevo. tú? No te vas a hablar por ahí. Claro, Venga. pintaban, ya lo ha dicho Pablo, en una época muy machista, que era el siglo XVII, el XVIII. Sí, pero está bien saber de dónde venimos, saber cuáles son nuestros orígenes, saber cómo ha evolucionado el arte. En cualquier caso, yo a Lidia Falcón la admiro porque fue una persona que luchó mucho y fue torturada incluso por traer la democracia a este país. Pero estamos en posiciones ideológicas antagónicas, pero hemos coincidido en la cuestión. Por eso digo que esto no tiene que estar politizado, pero sí está politizado. ¿Por qué está politizado? Pues voy a poner un ejemplo. Hace 10 días nosotros contamos en OK Diario que en la web del Ayuntamiento de Zaragoza, que gobierna Podemos, no gobiernan los fachas del PP ni Ciudadanos, gobierna Podemos, había una guía para ligar y uno de los consejos que se daba a las mujeres era que fueran picaronas, que insinuasen el tanga y enseñasen el escote, una cosa aberrante y vomitiva. ¿Y qué ocurrió? Que nosotros llamamos a asociaciones feministas y ninguna quiso condenar el hecho. No me llamaste a mí. A ti no, es verdad, es verdad. No La próxima vez te llamaré. Vale, bueno. La próxima vez Claro, te llamaré. sí. Luego, los actos ultramachistas, cavernícolas de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias dijo... si me dejáis terminar. Pablo Iglesias dijo en el Congreso que Andrea Levy se calentaba con Miguel Vila, que es un diputado de Podemos. Lo dijo en sede parlamentaria.
mujer, con lo cual no se puede acudir a YouTube, se pone YouTube o en OK Diario, que así nos da más pinchazos, y se ve perfectamente que eso ocurrió. El señor Iglesias también dijo que azotaría a Mariló Montero hasta que sangrase. También a una periodista en una rueda de prensa le dice: bonito abrigo de piel lleva usted. Es decir, esas barbaridades machistas, cavernícolas, más propias de Pablo Picapiedra que de un señor del siglo XXI, ¿cuántas descalificaciones... Pedro, sí es verdad. Sí, pero bueno. Tiene que acabar Eduardo. Era por hilarlo, Teresa. Pero digo, ¿cuántas descalificaciones y condenas merecieron de los movimientos feministas? 0. Y luego otra cuestión, no sé quién lo ha dicho, creo que lo ha dicho Natibel. La base de todo está en la educación, y hay que educar a los niños en la igualdad desde el colegio. Yo fui a un colegio de la Institución Libre de Enseñanza, como bien sabe Natibel, y a mí nunca me enseñaron que la mujer fuera inferior al hombre o que el hombre fuera superior a la mujer. Me enseñaron la igualdad. Y eso yo lo he aprendido y aprehendido con H. Y eso es lo que tiene que ocurrir en los colegios. Precisamente de educación cambiar vamos a los hablar libros ahora. de texto para educar en igualdad. Antes de ir con Antonio Maestre, también con Natibel, vamos a hablar de educación, lo vamos a hacer con Mercedes. Ella es profesora. Ella es profesora de instituto de alumnos de 12 a 16 años en Granada. ¿Hay machismo en las aulas? Pues desafortunadamente sí hay machismo. No se puede hablar de manera general, pero sí queda todavía mucho machismo en el aula. ¿Algún ejemplo que tú hayas visto? Pues hay machismo con las profesoras. Podemos hablar que hay alumnos que depende de si es profesor o profesora, nos tratan de manera diferente. Y luego hay machismo también entre ellos, porque parece hemos avanzado mucho con los avances y el estudio de... Bueno, sí, con el feminismo. Con el feminismo, pero todavía queda mucho residuo y pensamos que todavía hablamos de sociedad patriarcal. Se nota mucho las familias donde el padre es el que lleva la voz cantante, donde el padre es el que decide y los alumnos proyectan esa realidad en el aula. Mercedes, perdóname un poco, Andrea, te quería hacer una pregunta. Tú que ves, tú que estás con los chavales, tú que notas el machismo que hay en ellos, ¿de dónde crees tú que lo sacan? De su casa, de la familia. Sí, porque en el centro hay plan de igualdad, trabajamos mucho con ellos todo eso, pero sigue habiendo y eso porque... la igualdad es algo que se tiene que vivir cada día. No podemos hacer, en mi centro hemos hecho el mes de marzo, el mes de la mujer, ya hacemos un mes entero, pero no sirve de nada hacer un mes entero si ellos luego cada día ven en su casa otra realidad. Sí, no solo una cosa, Mercedes, llevas muchos años como profesora. 16 años. ¿Tú has notado que en estos 16 años ese machismo de alumnos o alumnos vaya a mejor? Es decir, que estemos mejor que hace 16 años. Hemos avanzado, pero de nuevo están llegando nuevas generaciones que encontramos también machismo. Y yo me asombra, el otro día trabajando con ellos el tema de la igualdad, decían que la mayoría de las chicas le dan sus contraseñas de las redes sociales a los chicos. O sea, una cosa que asombra porque dices, pero bueno, ¿pero por qué haces eso? Gracias, Mercedes. Teníamos, además, como estábamos hablando de alumnos, me voy a mover a esta grada porque tenemos precisamente a Martina. Ella es una estudiante de 23 años, estudias una carrera ahora mismo. ¿Qué es lo que estudias exactamente? Estudio antropología. Te voy a hacer la misma pregunta que la profesora. En tu caso, en la universidad, ¿tú has visto el machismo? Bueno, realmente antropología, quien decide estudiar antropología es una carrera con estudiantes que yo considero que tienen una mentalidad un poco más abierta en ese sentido. Entonces yo no lo he vivido de una forma dentro de la universidad que me cause impacto. Lo vivo más en la calle, creo que estamos muy rodeados de micromachismos, que está en la mentalidad de gente también muy joven y que incluso ni siquiera sabemos muy bien qué es lo que es, que lo interiorizamos y lo vivimos cada día, en las aulas, fuera de las aulas y bueno, sobre todo también en la facultad en la que yo estoy, que es Geografía e Historia. Hay muchos catedráticos, o sea, gente de una edad que ha vivido una época y ha vivido un cambio y que se ve ese contraste de mentalidad, ¿no? Decía Mercedes que a ella, por ejemplo, le sorprende que algunos alumnos den sus contraseñas, algunas alumnas den las contraseñas del móvil, de WhatsApp, de Facebook, de lo que sea, a su pareja. ¿Tú esto lo has vivido en tu entorno? Yo sí lo he vivido. ¿Has visto amigas que se han visto en esa obligación? Sí, bueno, y también decir en plan, no, pues no voy a salir con mis amigas porque es que mi novio no me deja. O sea, me parece una... ¿Y tú has visto, por ejemplo, que les dijeran algo alguna vez de la ropa que se tenían que poner? Por supuesto. O sea, pero gente joven, o sea, que sí hay machismo y es una cosa que hay que cambiar. Hay datos reales de que sigue existiendo.
no como antes lo hemos vivido, la verdad es que sí que ha habido un cambio, pero que seguimos teniendo que luchar contra eso, que lo hay, ¿sabes? Gracias, Martina. Bueno, vamos a escuchar, Mercedes y Martín hablan de otra realidad, es la que se vive en los colegios, donde efectivamente todavía falta mucho por hacer. Oye, perdona, yo quiero contestarle a Eduardo. Brevemente, que luego me tengo que ir con Maestre. Siempre brevemente. No, brevemente todos. Bueno, no solo tú. Es que sois 9, para que nos dé bueno, tiempo a todos. Eduardo, la próxima vez llámame. Y además reconoce que estás poco informado, porque el Partido Feminista y yo misma hemos hecho una crítica continua al machismo de la izquierda. Y además, hace 2 días, pero como 2 días, pero con Pablo Alberto Iglesias, Garzón con estuvo Pablo Iglesias haciendo... poquito. Ella sí. Pero, oye, ¿Pablo Iglesias es aquí ahora Moisés o qué? No, ¿Es el hombre, profeta? Moisés no, pero hombre, ¿Es Mahoma? el dirigente... ¿Es Mahoma o quién es? No, perdón, es el dirigente del tercer partido más votado de este país. Vamos a hablar de la izquierda en general. Ahora mismo Alberto Garzón acaba de hacer unas declaraciones de autocrítica que, bueno, me han satisfecho bastante, ¿verdad? Han consolado un poco, hablando del machismo dentro del Partido Comunista y dentro de la izquierda. Y eso, además, es conocido de todo el mundo, vamos, es que llevamos pues, por lo menos 50 años en esta crítica. Pero el movimiento feminista siempre se ha aliado o ha surgido de los movimientos contestatarios y de izquierda, contra la esclavitud, por los derechos civiles de los negros, por el mayo del 68 y durante la dictadura, contra la dictadura, y en la transición contra la posibilidad de que en la Constitución nos reconociera la igualdad, porque el artículo 14 de la Constitución nos costó sangre, sudor y lágrimas. Y los últimos palos, espero, no hay madera por aquí, ¿no?, que me pegó la policía en la calle fue por una manifestación por el divorcio, porque íbamos a destrozar la sociedad. ¿Era el año 81? El año 81, sí. En enero del 81 en Barcelona, y en agosto se aprobaba el divorcio. Es decir, los movimientos sociales que cambian el mundo, lo habéis dicho además, lo habéis dicho en la calle, son movimientos progresistas, son movimientos que quieren romper el orden establecido, porque el poder nunca quiere moverse. Al poder le hubiera ido muy bien que las mujeres siguiéramos fregando y limpiando en casa gratis y teniendo 7 hijos. La trajiste, gente como tú, pero también gente como Adolfo Suárez que no pensaba... Bueno, Adolfo Suárez se lo tuvimos que dar a patadas en las espinillas. Hombre, no me cuentes a mí esto, que estaba allí, ¿comprendes? Aquí de todos los que estáis aquí, la única que estaba allí era yo. Venga, Maestre, y luego con Paco. Maestre y Paco, tiene que hablar Maestre. Calma, y Paco, calma. Una recomendación sobre... Dentro de ese 10% único de pintoras, de obras que hay en el Reina Sofía, hay una pintora excepcional que se llama Ángeles Santos Torroella, que pintó varios cuadros, una tertulia de mujeres o un mundo, y precisamente por esos cuadros la metieron en un psiquiátrico, porque pensaban que lo que escribía, que lo que pintaba, por ejemplo, eso es, lo que pintaba, pues no era propio de una mujer, y es una de las pocas que está en el Reina Sofía. Hablando de lo que hay que poner también, y yo como hombre hay que poner el foco en nosotros. No habría un 52% de personas subyugadas sin que ese 48% de hombres ejerciese esa dominación, lo que llamamos la dominación masculina, la violencia simbólica contra las mujeres. Beneficios acabáis. La violencia, efectivamente, la violencia simbólica contra las mujeres. Y es decir, claro que somos machistas, como ha dicho Ignacio. Nosotros en La Marea hicimos una especie de estudio, mandábamos un test a 65 periodistas, políticos, empresarios, para hacerle unas preguntas que se suelen hacer a las mujeres, pero a los hombres nunca. Si han sido acosados alguna vez, si han sido agredidos sexualmente, si por lo que sea si alguna vez les han preguntado en una entrevista si tienen que tener hijos, todos respondíamos que no. Y luego en la última pregunta, ¿te sientes privilegiado por ser hombre? Y también todos respondíamos que no. Obviamente, ¿cómo no vamos a ser privilegiados si a nosotros jamás nos tocan hacer esas preguntas y a ellas siempre? Ahora voy contigo, Paco, pero antes nos vamos a ir con una economista. María, está con ella Andrea. Blanco, como dices, es economista y es una de esas mujeres que firmó el manifiesto alternativo al 8M. ¿Por qué lo hiciste? Pues lo firmé porque precisamente se ha comentado ya que el manifiesto original estaba completamente ideologizado y denosta el capitalismo, y yo quiero recordar todos los males que trae la pobreza para la mujer y cómo los derechos de propiedad, el que la mujer sea propietaria, capaz de crear riqueza, de tener una cuenta corriente, que hasta que no murió Franco no pudimos tenerlo aquí en España, pues hasta entonces ha estado sujeta al dinero del hombre. Y quiero decir que ese manifiesto que hemos firmado otras, y me alegro mucho de tener aquí a Ana,
ha significado que se segregue entre las mujeres, lo cual es una vergüenza auténtica, y que se denoste a mujeres que también han luchado contra el franquismo, como Cristina Losada, por ejemplo, que es una estupenda profesional y periodista. O sea, ¿tú crees que el manifiesto del 8M, por llamarlo de alguna manera, como que ha dividido a las mujeres? Es lamentable, pero es así. Yo creo que primero hay que reconocer que en España, afortunadamente, desde los años que estaba comentando Lidia, que es terrible todo lo que has podido vivir, hemos avanzado muchísimo. Yo me he sentido muy orgullosa cuando he visto la manifestación en Estambul, en las calles de Estambul, donde las mujeres se juegan la vida, como tú también te la jugaste en tu momento, y han salido a la calle a defender unos derechos que allí sí están completamente conculcados. Y me gustaría que las mujeres en este país, donde afortunadamente podemos expresarnos como estamos todas expresándonos sin que nos metan en la cárcel, tuviéramos en cuenta que, por ejemplo, en Egipto, el 75% de las mujeres han sufrido la ablación. Las mujeres Pero, por entre ejemplo, 19 y aquí, 45 volviendo años. aquí a España, en el manifiesto, por ejemplo, decís que la mujer es libre para elegir una carrera, la que le dé la gana. Pero entonces, ¿a qué achacáis, por ejemplo, que todo el tema de la brecha salarial, el tema también del techo de cristal, ¿no? Es decir, los datos están ahí y dicen que a las mujeres nos cuesta mucho más llegar a determinados puestos. Lo primero que hacemos es agradecer a todas las mujeres que nos han precedido la lucha que han llevado a cabo y gracias a ellas estamos donde estamos. Por supuesto que hay machismo, hay una actitud machista y una mentalidad machista que muchas veces se consigue cambiar con leyes, haciendo cumplir las leyes que ya hay, y hay que tener en cuenta que la mentalidad no se puede cambiar por decreto ley. La mentalidad se cambia en el día a día, en cada una en nuestro puesto y cada uno en nuestro puesto y en nuestro trabajo. A veces el decretazo no funciona. Gracias, Ana. Está aquí también Pablo, eres el portavoz de la Asociación de Hombres por la Defensa de la Igualdad de Género. Pablo, buenas noches. ¿Qué tenéis que hacer los hombres? Bueno, pues yo creo que después de lo que hemos visto el jueves y después de toda esta semana, creo que ya va siendo hora que los hombres nos sintamos interpelados en este sentido y empecemos un poco a plantearnos lo que nos viene desde hace 3 siglos diciendo el feminismo, ¿no? Es decir, que nosotros vivimos una posición privilegiada y que hay una discriminación clara hacia las mujeres, ¿no? En ese sentido, creo que los hombres debemos empezar a mirar sin prejuicios, con tranquilidad, a intentar descubrirnos, a mirar un poco en nuestro interior y ver cuáles son nuestras actitudes machistas que hacen que se perpetúe el machismo a todos los niveles. ¿Falta educación a los chavales? Falta educación, por supuesto. Es que hablamos de la socialización de género femenina, pero es que los hombres también tenemos una socialización de género que nos coloca en un rol en contraposición al de la mujer, ¿no? Y en este sentido debemos ser mucho más activos a partir de ahora para intentar cambiar entre todos, porque además yo estoy seguro de que no solo se van a beneficiar las mujeres de los cambios que propone el feminismo, sino que también los propios hombres vamos a poder desencorsetarnos, vamos a poder ser más libres, porque de alguna manera a los hombres se nos dice que tenemos que ser de una manera mucho más rígida, tenemos que ser hombres de una manera muy arcaica y con el feminismo entiendo que los hombres también nos podemos liberar en ese sentido. Nos quedamos con ese mensaje, Pablo. Gracias, Paco. Sí, lo vamos a ir con Teresa, también Natibel. Sí, adelante. Es que ya llega un momento, ¿no?, que me gustaría que habláramos también del futuro, pero ya que hay que hablar de pasado, en el año 81 gobernaba UCD. Y se aprobó la ley en un gobierno de UCD. Lo que nos costó, Paco. Oye, mira, sí, no es me que vengas con rollos, ¿eh? No, no me vengas con rollos tú, no vengas con rollos tú, que yo sí estaba allí, ¿sabes? Yo sí estaba en UCD. Llega un momento... En UCD, pues tenía que haber ido a darte de patadas a ti, porque realmente estuvimos luchando por conseguir el divorcio por mutuo consentimiento vosotros erais minoritarios. Hasta quedarnos exhaustas, lo que era absurdo, totalmente absurdo. Vamos a escuchar porque quien disponía la ley de divorcio eran los obispos. Oye, pero vamos a ver, tú pensarás como pienses, pero la historia es la que es, claro. Y ya está. Entonces ya llega un momento que es bastante cansino que los que sois una minoría muy respetable parece que lo hayáis hecho todo. Es decir, sí sois una minoría, tu partido es respetuosamente una minoría. Y la UCD, que era el partido mayoritario junto con el PSOE y con una gran división en UCD, sacó el... Bueno, ya habla tú sola. Habla tú sola, ya está. No tengo ningún interés. Vamos a hacer una cosa, Lidia. Es el turno ahora de Paco y si
hablamos... La cambias totalmente. Lidia, tenemos mucho ruido en plató. Hay mucho ruido en plató, la gente no se entera, es el turno además de Paco. Tenemos que dejarle. Yo creo que es una cuestión de educación dejar hablar a los demás, te lo digo sinceramente. Lo mismo te diré. Ya está. Lo mismo te digo. Ya está. Venga, Bueno, adelante, Paco. oye, que hable ella, es que ya llega un momento que venía aquí. Ya está. Es que, oye, de verdad, es que llega un momento que ya cambiar la historia me parece lamentable. Es decir, la historia es la que es. ¿Te gustará o no te gustará? La dictadura franquista fue una dictadura... La escribes tú, ¿no? Además. No, yo no la escribo la historia. Yo estoy aquí, tengo tanto derecho como tú para hablar. O solo puedes hablar tú. Vamos a hacer una cosa. Es que me parece, Paco, empezamos increíble, de mirar al futuro, de mirar a empezar a poner negro sobre blanco algunas de las reclamaciones y sus soluciones, con lo que hemos visto al 8M. Oye, es que a mí me parece increíble, ¿no? Que aquí no se puede hablar con tranquilidad. Se puede hablar con tranquilidad, ¿no? se puede. Y te lo digo con todo el cariño y todo el afecto. Aquí resulta que queréis un pensamiento único. Y ya está. Entonces, todas las mujeres de España eliminaríamos una de las dos bancadas. No, ya, a algunos ya les gustaría, ¿no? Entonces, claro, me parece bastante insólito, ¿no? Este que es el grupo de comunicación más plural de este país, por cierto, ¿no? Más plural, ¿no? Y donde resulta que hay otros grupos muy feministas que os gusta mucho a la izquierda, que de su comité de dirección 18 hombres y una mujer, con un par, no pasa nada, ¿no? ¿Sabes? Y critican a los que no tenemos eso, ¿sabes? Es decir, a los que no tenemos eso, que tenemos una estructura igualitaria. En mi reacción tengo la mitad hombres y mitad mujeres, ¿sabes? Casualmente, ¿no? Resulta que tenemos que aguantar que nos digan estas cosas, hombre, es que no hay derecho, ¿no? Bueno, hay un elemento que también hay que reconocer con respecto, un segundo, al periódico en el que trabaja Paco Maruenda. ¿Sigue siendo el único, igual me equivoco, probablemente habrá otro, el único medio de prensa escrita que no tiene anuncios de prostitución? El País los tiene, el Mundo los tiene y a veces los tiene, que están, oye, allá ellos, ¿no? Pero nosotros los sacamos. Por eso digo de que al final yo tengo la suerte, y no fue decisión mía solo, sino de mi presidente Mauricio Casals, que dijimos que no podían haber anuncios de prostitución, y lo hicimos hace muchos años, ¿no? Por tanto, al final está muy bien llenarse la boca de feminismo, etcétera, 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 pero hay que demostrarlo con hechos, eso es la realidad. Antes de continuar, voy a ir con Natibel y también con Ignacio y con Teresa, pero me voy a ir, está con Sandra Ove, nuestra compañera Andrea. Adelante. Ella es ilustradora, autora de este libro, Supermujeres, superinventoras. Es un libro en el que destacas el perfil de 90 mujeres brillantes de la historia, pero que nunca fueron reconocidas. No, son... ¿Por qué cuesta reconocer el talento femenino? Porque en este caso son muchas científicas y la ciencia es otro de los casos que se ha escrito en masculino. Es un libro ilustrado educativo que queremos que llegue a las escuelas, donde se reflejan casi 100 mujeres, más de 70 científicas educadoras, diseñadoras, creativas en general. Es un libro que creará referentes en las niñas. Necesitan referentes de mujeres que se han educado, se han formado, han confiado en sí mismas, en sus ideas, las han desarrollado y han logrado derechos civiles, sociales y políticos. En dos palabras, ¿hay esperanza? Sí, mucha. ¿Sí? Sí, bueno, en las escuelas sobre todo, debe haberla. Nos quedamos con ese mensaje. Me voy ahora con Edith, ella es la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres de Servicio Doméstico. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Cómo es nuestro día a día? Bueno, ¿cómo contar? A ver, las empleadas de hogar no tenemos derecho al paro. Nuestro contrato nunca es llevado a cabo. Se hace un contrato de 40 horas a la semana. Las chicas trabajan de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mira, Edith, seguimos hablando en un minuto porque nos tenemos que ir a publicidad. Enseguida seguimos. Enseguida. Judith, ahora volvemos en la sexta noche, hasta ahora mismo. Seguimos en directo, son las 11 de la noche, en directo sexta noche. Hoy el plató lleno de mujeres. Reivindicaciones en torno al 8M, vivido hace tan solo 48 horas en este país, y está Andrea Conedit, que es la vicepresidenta de la Asociación de Empleadas del Hogar. Adelante. Sí, le preguntábamos que cómo eran sus condiciones en el día a día. Bueno, las condiciones en el día a día son estresantes, y mientras no haya una igualdad en el trabajo, mientras el gobierno no ratifique el convenio 189, jamás vamos a tener una igualdad con respecto a los demás trabajadores. No vamos a tener una ley de riesgos laborales, no vamos a tener derecho al paro y no vamos a tener muchísimos derechos que nos faltan como mujeres, porque las mujeres realizan el 90% del trabajo en este empleo, porque el trabajo de hogar es un trabajo. ¿Y os sentís discriminadas? Absolutamente, somos totalmente discriminadas como mujer, por género, por origen y por muchísimas cosas más. Y mientras la sociedad no nos apoye, jamás va a existir el cambio en esta ley. Gracias, Edith. Le voy a preguntar también por último a Eva. Eva es la presidenta de la Asociación de Empresarias de Madrid. Eva, en tu caso, al igual que tu compañera, creo que no secundaste el manifiesto de la huelga del 8 de marzo.
Nosotras no secundamos el manifiesto de la huelga del otro día. Sí apoyamos las reivindicaciones, sí apoyamos la manifestación, pero no la huelga convocada. ¿Por Y qué? te voy a decir el porqué. Primero, porque la igualdad de género es un derecho fundamental reconocido en los tratados internacionales y ningún partido político está legitimado para apropiarse de esa lucha. ¿Pero crees que se cumple esa igualdad? La igualdad estamos en vías de que se cumpla. Lo que tenemos que hacer es más estudios para ver dónde están los agujeros del por qué no se está cumpliendo o por qué se está fallando. Porque a nivel normativo tenemos todo tipo de tratados, de normas, de leyes que no paramos de cambiar y no estamos haciendo un análisis para ver efectivamente dónde están los agujeros del por qué esa brecha salarial sigue existiendo y por qué esa desigualdad sigue existiendo. Luego, por otro lado, no apoyamos esa huelga. Han dicho aquí al principio que se convocó a todos los colectivos de mujeres para salir a la calle. Pues a las empresarias, autónomas y profesionales de este país nadie las convocó. Y somos parte también del movimiento feminista, porque somos mujeres. ¿Pero se podrían haber adherido voluntariamente o no? Nosotros adherimos a la manifestación de por la noche, a reivindicar los derechos de todas las mujeres que hay en este país, a decir no a la brecha salarial, a decir no a la violencia, a decir no somos una cuota, no somos víctimas, somos personas y tenemos talento. Gracias, Eva. De acuerdo. Muchas gracias. Nos queda tiempo para continuar. Vamos a hacer un último resumen de opiniones. Voy a ir con Natibel. Maruenda acaba de decir que el único periódico que no tiene anuncios de prostitución es La Razón. Enhorabuena por eso, pero el país ya tampoco los tiene. Bueno, y lo que no quiero... los tuvo nunca, ¿eh? Público no los tuvo nunca. Ya, por eso, porque no es el único. Pero bueno, precisamente a raíz de eso, quiero decir, reclamar a los poderes públicos que hagan una lucha efectiva para tratar de defender a las mujeres del acoso sexual y laboral, también en el ámbito público, porque ese es el principio de este rebrote feminista, las denuncias que ha habido sobre el acoso sexual, y convendría decirlo, con medidas como estas, por ejemplo, y con otras muchas. Vamos a continuar con esa última ronda de titulares. Voy a ir contigo, Ignacio. Antes estaba hablando Paco Maruenda de que su redacción es paritaria. ¿Cuántas mujeres hay en el Consejo de Administración de La Razón? Ninguna ahí. ¿Cuántos hombres? ¿Y qué? Todos son hombres, No, sí. no, pues no quiero preguntar nada más. Ah, no, hombre, es que mira, esa chorrada que acabas de hacer, ¿no? No, es que antes hablabas de los consejos de cuando... administración de los demás. No, yo no te hablo de consejos de administración, he dicho consejos de dirección, que es diferente. Vale. Perdona. Entonces yo te pediría que fuera respetuoso, ¿sabes? Mucho. Es decir, si quieres atacarme, podemos hablar de público y del dueño que tenías en público, que es lo que es, ¿no? Es decir, me parece que... Para no entrar en has estas patinado un cuestiones poco, ¿eh? y teniendo en cuenta que había pedido un titular con respecto a lo que nos ocupaba, con respecto al 8M. Adelante, Paco. No, yo me quedo en que yo soy muy escéptico, ¿no? Es decir, porque al final hubo una gran manifestación y vamos a ver en qué se concreta. Yo solo creo en lo que he dicho antes, ¿no? Inspectores de trabajo y las personas que se vean protegidas sus derechos, porque todo lo demás serán leyes, etcétera. La violencia de género es muy grave y ahí hay un terreno para acabar fundamental que efectivamente es la educación, pero costarán décadas, ¿eh? Teresa. Al hilo de la educación y enlazando con lo primero que decía, yo estuve en un acto el pasado miércoles 8 de marzo en la Unión Europea y quedaron sobre la mesa algunos asuntos muy inquietantes. Uno, que la mujer está excluida del futuro, así de duro, como no nos incorporemos en las nuevas generaciones a estudiar programación, inteligencia artificial, ingeniería, etcétera, etcétera. Al hilo de lo que contaba Natibel, solo el 26% de los tuits los escribimos mujeres. ¿Nos extraña la agresividad que hay aquí? ¿Nos extraña? A mí me gustó mucho un editorial de un periódico cuando, valorando la manifestación, decía: y no quemaron contenedores. Claro, eran mujeres. Eduardo. A mí me gustaría también que el movimiento que está explosionando, gracias a Dios, haga una cuestión, incida en que hay religiones que están trayendo a este país culturas machistas, no, lo siguiente, culturas que están ancladas en la Edad Media, y en eso nos ha incidido en los últimos días, y eso empieza a ser en España y en todo Occidente una realidad demasiado preocupante. María Claver. Bueno, yo sobre todo quiero decir que todos aquellos que intentan politizar este asunto se equivocan, que hoy las mujeres que han participado en este debate, digo en el público, básicamente han dado un ejemplo, porque cuando se les ha preguntado, no sabemos si han votado a la derecha, a la izquierda, al centro, si son liberales, conservadores, democristianos, bueno, en fin, no sabemos, comunistas, socialistas, progresistas,
Y sin embargo, cada una de ellas lo que ha hecho es contar su situación personal, cómo ve, ¿no?, esa discriminación que es real de la mujer. Cuando consigamos que la política saque su zarpa de este asunto y de aquellos que intentan capitalizar y secuestrar este debate, pues posiblemente avancemos todos un poquito más. Maestre. Sí, bueno, yo lo primero sería bastante pintoresco que una asociación de empresarias apoyara una huelga. Bastante pintoresco, lo hubieras visto, sería la primera vez en mi vida y me hubiese gustado verlo. Yo voy a proponer medidas específicas. Estoy de acuerdo con Eduardo que la religión es machista. Él se refiere solo a una, pues yo voy a ampliar el abanico. Las religiones en general, sobre todo la que tenemos aquí, la que nosotros nos ocupa, es bastante machista. Por eso propongo que habría que eliminar la religión del currículo, y sustituirlo por el feminismo en las escuelas, que tanto les preocupa a la gente la educación. Fuera religión, dentro feminismo. Otras medidas muy breves, a ver si porque donde se va de verdad a ver la implicación de este movimiento son en las medidas económicas, que es cuando les cuesta rascar el bolsillo. El lacito, como decía mi compañera, menos el lacito morado y más billete morado. Porque la educación gratuita de 0 a 3 años es imprescindible. Eliminar la religión de las aulas, ya lo he dicho. La remuneración del trabajo en el hogar. Todas estas medidas que de verdad facilitan la incorporación de la mujer al trabajo. Medidas efectivas, medidas que cuestan dinero, porque no valen solo palabras, cuesta dinero. A ver, yo creo que la política no le hace daño al feminismo, el sectarismo sí. O sea, paradójicamente es fácil morir de éxito. O sea, cuando las mujeres están muy atrás, la lucha es más simple. Cuando estamos más adelante, la lucha es más compleja. Y el feminismo o es transversal o no será. O sea, menos radicalidad, más transversalidad. Y sobre todo también menos chorradas. Aquí se ha hablado de los desnudos, ha hablado de la historia del arte. Claro, podríamos hablar del David de Miguel Ángel, podríamos hablar de la hermafrodita. A ver, a veces los desnudos femeninos, ya que hay una exdirectora de Interview, han sido una victoria, no una humillación. O sea que también a veces no se ha desnudado quien ha querido, sino quien ha podido. O sea, no nos dejemos llevar por la chorrada. No sé si estás de acuerdo, Teresa. Bueno, quiero decir, el desnudo durante un tiempo se ha utilizado como un arma reivindicativa. Yo me quiero poder desnudar si quiero. Sí, pero quiero decir, yo soy responsable de mi gestión y desde luego en mi gestión y en mi época nunca se produjo así, al contrario. Bueno, pero lo que quiero decir que el desnudo femenino a veces es una victoria, no es una derrota, no es una humillación. Bueno, a veces cuesta mucho conquistar el derecho a ir desnuda a donde tú quieres. Bueno, es que hablamos de cosas importantes, ¿no? Esta es importante. El feminismo tiene en este momento el desafío de participar en política, de ser quien marque lo que llaman la agenda política, de estar en los legislativos, de estar en las instituciones. Al final quien tiene el poder es quien firma el boletín oficial del Estado. Y el feminismo tiene que tener esa presencia, no solamente estar en la calle con una pancarta, sino tener una presencia política como estamos pretendiendo desde el Partido Feminista. Este es el verdadero desafío y el salto cualitativo que tiene que dar, porque en la calle con pancartas, en la calle con la lucha, todas sabemos lo que es y los avances que se consiguen, pero empujando, en realidad empujando y muy duramente a los señores de izquierdas, de derechas y de centro que están legislando. Y nosotras tenemos que ser las legisladoras futuras. 11 y 10 minutos de la noche, muchas gracias a todos, veo dentro de unos minutos.